a grabar entre paréntesis. Como les comentaba, aquí tenemos una población de árboles de 1 hectárea, podría ser más también, pero yo se los quería mostrar de esta forma para que ustedes puedan entender mejor. Ya, ahora, si ustedes se fijan, esta población tiene atributos, ¿cierto? Cada individuo, ¿cierto? Tiene atributos, que ustedes lo ven aquí atrás. En este caso, el atributo son el número de yemas por planta, ¿ya? Por árbol. Estas yemas son las que dan origen a las ramas, después a las hojas y a los frutos, ¿ya? Y por supuesto, ¿cierto? La producción finalmente. Entonces, los colores indican que tienen más o menos yemas, ¿cierto? Ustedes se fijan, los que tienen más rojos son menos yemas, los que tienen más blancos tienen más yemas. Esa es la población. Esta es la población de árboles, de individuos, y cada individuo tiene atributos, ¿cierto? Si lo llevamos a algo más concreto, sería que los árboles son alumnos, por ejemplo, y los atributos pueden ser el peso, la edad, la estatura, etcétera, ¿ya? Bueno, como nosotros conocemos la población aquí, ustedes se fijan, yo puedo calcular sobre la población, puedo calcular estadísticos que como son calculados sobre la población son parámetros, ¿cierto? Estos serían los parámetros, ¿está claro? El promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, ¿cierto? ¿Está claro? Esos son los parámetros. Y aquí al ladito, lo que ustedes ven en la muestra, y esto va a ir variando de acuerdo al sistema de muestreo que nosotros hacemos. Entonces, si nos vamos a esta planilla, váyanse por favor a análisis de datos, ¿cierto? Déjenme ocultar aquí esta cosa que vamos a datos, análisis de datos aquí, ya. Y dentro de análisis de datos vamos a ver muestra, ¿cierto? Algo que habíamos hecho anteriormente. Muestra, aceptamos, ya. Seleccionan toda la población, en este caso que está en forma de matriz, también se puede hacer así, ¿ya? ¿Está claro? No tiene rótulo en este caso, ¿cierto? Solamente la población. Y vamos a hacer un muestreo aleatorio de 20 árboles en este caso. Supongamos que habíamos determinado el N y vamos a hacer 20 árboles, ¿ya? ¿Y dónde vamos a poner estos resultados? Los vamos a poner en un rango de salida. Y esto seleccionan ahí, y aquí al ladito hay un rango. Ustedes tienen que posicionarse sobre esto para que esto funcione. Ahí está el rango de salida, ¿cierto? Aceptamos. Dice que va a reemplazar, por supuesto, el rango de datos existentes. Le ponen a aceptar y miren lo que va a pasar. Fíjense los puntos verdes que están ahí. Por supuesto que cambió, ¿cierto? Y este es un sorteo aleatorio, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver, es un sorteo aleatorio. Lo hacen otra vez, ustedes van a ir viendo cómo va cambiando, ¿cierto? Los individuos que se van seleccionando en la muestra. Ya, vamos a hacer de nuevo. No sé si se fijan. Miren este sorteo. Este sorteo que me dio por azar tiene una característica que es esencialmente el problema del muestreo aleatorio. Que hay sectores, ¿cierto? En este caso del huerto o partes de la población que no son muestreadas. No sé si se fijan, aquí no hay ningún individuo seleccionado, ¿cierto? No hay ninguno. Hay sectores que... Entonces puede haber un sesgo, ¿cierto? Imagínense que este sector del campo fuera más malo, por ejemplo. Entonces habría un sesgo hacia recolectar muestras en ese sector y otros sectores quedarían desprovistos, ¿ya? Bueno, ahí donde uno podría hacer otro tipo de muestreo y hacer un muestreo, por ejemplo, sistemático, ¿ya? Y vamos a hacer un muestreo sistemático, por ejemplo, si ustedes se van, nos vamos otra vez a análisis de datos, muestra, en vez de aleatorio, aquí le ponen periódico, eso es lo mismo que sistemático, básicamente, ¿ya? No sé por qué no aparece, ahí sí, periódico, y bueno, como queremos sacar 20 muestras,
y tenemos más, como 1000 árboles, son como cada 50 árboles más o menos, ¿ya? Ese sería el periodo, cada 50 árboles, ¿ya? ¿Aceptamos? Le damos OK. Y mire, ahí tendríamos un muestreo sistemático. Se fija, sistemáticamente ese muestreo no es perfecto todavía, pero podríamos después ya hacer un muestreo en grilla. Bueno, cada vez que ustedes hacen esto y se van a la segunda planilla aquí, ustedes ven el promedio de la muestra, ¿cierto? De las 20 muestras que ustedes ven aquí, estas, ¿cierto? Se calcula el promedio del número de yemas, que es la variable que queremos medir aquí, ¿cierto? O el atributo que queremos medir. Fíjense, esto es lo que determinó la muestra, este es el valor de la población y este es el error. ¿Ya? ¿Está claro? La desviación estándar es prácticamente idéntica, miren los coeficientes de variación. Y este es el error estándar que nos permite después poner intervalos de confianza sobre la muestra. Así que, en general, los muestreos sistemáticos, ¿cierto? Si yo hago una grilla perfecta, por ejemplo, si voy poniendo estas muestras en una grilla perfecta, por ejemplo, una otra I, ¿cierto? Hacer una grilla, posiblemente este error va a ser mucho menor, ¿ya? Que al hacerlo aleatorio, ¿ya? ¿Está claro? Así ustedes pueden jugar con esta planillita y determinar más o menos cómo va cambiando el error de acuerdo a los sorteos que vamos obteniendo. Pero en general siempre los aleatorios son inferiores en el sentido de estimación que los sistemáticos. ¿Ya? No sé si hay alguna duda. Profe, Dígame. que yo estaba revisando, también hice un ejercicio y me dio un error mayor. En ese caso es porque no fue tan representativa, aunque fuera la misma cantidad de como muestra. No, posiblemente su sorteo aleatorio fue mejor, po, pero eso es por azar nomás, po, no sé si me explico. La mayor cantidad del tiempo, si yo buscara algo seguro, siempre es mejor los sistemáticos que los aleatorios, porque claro, el aleatorio podría funcionar muy bien, pero depende cómo quedó el sorteo. ¿Se fija? Mire, Mm. hagámoslo de nuevo y a lo mejor el sorteo me queda, pero fantástico. Y Mire, gráficamente normalmente se va como con decir que sea más representativo con el error. Por claro, ejemplo, que yo vea que exactamente. está más repartido. Exactamente. Si usted se fija, mire, en este caso, respecto al sorteo anterior, aquí tenemos una mejor representación. Entonces, mire, hay un punto por este lado, hay otros por acá, Mm, están mejor repartidos e inmediatamente se notó, ¿cierto?, en el error. ¿Se fija? ya. Eso es interesante. Pero por otro lado, también tiene que fijarse no solamente en el error promedio, sino que también en el error estándar, ¿ya? Que es el que finalmente nos va a permitir poner los intervalos de confianza, ¿cierto? Mientras mayor sea este error estándar, ¿ya? Eh, este es el error absoluto, ¿cierto? Este sería el error estándar. Mientras mayor sea el error estándar, mayor va a ser el intervalo de confianza, ¿ya? Así que tiene que fijarse también en esto. ¿Está claro? Pero se Ya. entiende el concepto, ¿cierto? Tenemos una población que nosotros vamos a muestrear y en realidad la muestra hace un buen trabajo en general. Usted ve que los errores son pequeños. En este caso, eh, estamos hablando de 1,4 yemas, ¿cierto? Es pequeño, ¿ya? Yemas por árbol. ¿Estamos? Ya. Así que la idea es que ustedes jueguen con esto. Si quieren desarmar la planilla también lo pueden hacer, la pueden explorar, digamos qué es lo que hay detrás, pero lo que hace es pintar básicamente dónde cae la muestra. ¿Ya? Eso es lo que hace. Eh, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir avanzando. Bueno, entonces hasta la hora lo que hemos visto es los tipos de muestreo, ¿cierto? Cada vez que hay sorteo se trata de muestreo aleatorio, si hay algún tipo de sorteo. Y si no hay sorteo, eh, sería un muestreo arbitrario, ¿cierto? De alguna forma. Entre paréntesis, los muestreos aleatorios, perdón, sistemáticos, quise decir, también tienen algún tipo de sorteo.
les cuento un poquito cómo funciona. Les voy a contar aquí en realidad en la pizarra. Imagínense que yo tengo un área a muestrear aquí, ya, y yo voy a hacer un muestreo en grilla. Entonces, para hacer este muestreo en grilla, yo voy a dividir esta área en cuadraditos o grillas, si ustedes quieren. ¿Ya? Voy a hacer una perfecta grilla. Entonces, si yo hago una grilla perfecta, lo pongo al centro de este cuadrado, ¿cierto? Ahí. ¿Cierto? Ahí me quedaría perfecto un muestreo sistemático. Pero resulta que yo también puedo sortear la posición dentro de esta área. Yo puedo sortear la posición. Entonces, por ejemplo, este podría quedar así, ¿cierto? Un poquito desplazado. Pero siempre dentro, igual es sistemático, ¿cierto? Pero tiene algún desplazamiento, ¿cierto? Producto de este sorteo que se hace internamente dentro de cada cuadradito. ¿Ya? Y esto lo hacen los software, ¿cierto? Y nos permiten determinar, hacer una grilla sobre un área determinada. ¿Ya? Si yo lo pongo al centro, sería una grilla perfecta. Bueno, entonces nos vamos a ir ahora a la siguiente materia, que dentro del muestreo, ¿cierto? Que es la determinación del número de muestras, ¿cierto? Es algo que no hemos visto todavía, pero lo vamos a ver rápidamente. Y lo primero para determinar el número de muestras, tenemos que saber un poquito de algo antes de entrar a la parte más práctica, vamos a tener que hacer un pequeño recuerdo, ¿cierto? Déjeme compartir aquí. Bueno, vamos a hablar de lo que se llama distribución muestral del promedio, ¿ya? Esto es bien importante porque ustedes vieron que cuando nosotros hacemos sorteos, ¿cierto? Podemos sacar diferentes sets de individuos, ¿cierto? Si yo saco una muestra de tamaño 20, lo hago una vez, me sale un set de individuos, lo hago otra vez, me sale otro set de individuos, lo hago una tercera vez, me salen diferentes sets de individuos, ¿cierto? Bueno, si yo hiciera eso, hiciera todas las posibles combinaciones, ¿cierto? De muestras, yo podría hacer lo que llamamos la distribución muestral del promedio. Y esta distribución muestral del promedio, como dice aquí, es la distribución de probabilidad de todos los posibles promedios de muestras de un determinado tamaño seleccionadas desde una población. O sea, si yo saco todas las posibles muestras de tamaño 20 de esta población que acabamos de ver, yo puedo hacer la distribución muestral del promedio. ¿Ya? Básicamente, esto es lo que tenemos, ¿cierto? Tomamos la primera muestra desde la población, le calculamos el promedio. Tomamos la segunda muestra desde la población, le calculamos el promedio. La tercera muestra y así sucesivamente, todas las posibles muestras. Y cuando yo hago un histograma de estos promedios, me encuentro que la distribución de los promedios es normal. ¿Ya? Eso es interesante. Y otra cosa interesante es que de aquí viene lo que llamamos el teorema del límite central, que dice que para una población con media mu y varianza sigma cuadrado, desconocidas por supuesto, ¿cierto? La distribución muestral de los promedios de todas las posibles muestras de tamaño n generadas desde la población serán aproximadamente normalmente distribuidas, ¿cierto? Ya lo vimos. Y esto es importante, el promedio de los promedios, ¿cierto? El promedio de la distribución muestral de los promedios será igual a mu y la varianza será igual a sigma cuadrado partido por n. Ya, si yo le saco, esta es la varianza, ¿cierto? Si yo aplico la raíz, ¿qué tendríamos? La desviación estándar, ¿cierto? Y sería sigma partido por raíz de n. Ya, y ese es lo que nosotros usamos para después poner intervalos de confianza. Sería lo que llamamos error estándar, básicamente. ¿Ya? Esto es bien importante conocerlo. Ahora, la pregunta es ¿cuántas muestras de tamaño n minúscula podemos sacar desde una población de tamaño n mayúscula? Y esta es la fórmula, ¿cierto? Con factoriales. La vamos a poner en un Excel para que ustedes la vean y vamos a hacer un pequeño ejercicio.
Ahí ven un Excel, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínense que esta población, vamos a establecer que la población es de tamaño finito para que ustedes tengan una idea, y vamos a pensar que son los alumnos del curso de econometría. Vamos a poner 40, ¿ya? Y supongamos que yo quiero obtener una muestra de tamaño 3. Entonces la pregunta es, ¿cuántas muestras de tamaño 3, cuántas combinaciones de tamaño 3 yo puedo obtener desde una población de tamaño 40? Vamos a ver si lo calcula. Puede que no ni siquiera dé. Y esto se usa con factoriales, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la función es factorial. Factorial 40. A ver, vamos a ver si lo hace. Sí lo hace. Ya, factorial 40. Dividido por paréntesis, ¿cierto? Para hacer el denominador, factorial 3. ¿Cierto? Que es el tamaño de la muestra. Y por factorial 40 menos 3. ¿Cierto? Eso es. ¿No es así? Entonces, fíjense, de una población de tamaño 40, ¿cuántas muestras posibles tenemos? Tenemos 9.880 posibles muestras distintas. Imagínense. Entonces, pensemos que nosotros hacemos estas 9.880 combinaciones, ¿cierto? Y a cada una le calculo el promedio del atributo que quiero medir o de la variable que quiero medir, por ejemplo, de la edad, ¿ya? Y después hago una distribución de esos 9.880 promedios, esos promedios me van a salir totalmente normales. Eso es lo que dice el teorema de la tendencia central o el límite central. ¿Ya? ¿Está claro? Pero fíjense ustedes la cantidad de muestras. Imagínense con poblaciones mayores. Mira, aumentemos el tamaño de la población. 50. Ah, no, lo tenía automatizado, debía haberlo automatizado. Entonces lo vamos a poner ahí. Lo vamos a poner ahí. Esto ahí. Ahí está la cosa. Y ahí está. ¿Cierto? Mire, si aumento la población, aumento el tamaño de la muestra a 5. Mire, impresionante, ¿eh? O sea, así que, bueno, pero eso es lo que pasa en la práctica, ¿ya? Entonces, ahora la probabilidad de que un individuo sea elegido, ¿cierto?, dentro de la muestra es 1 partido por el número total de combinaciones, ¿no? Así. O perdón, la probabilidad de cada muestra, perdón, la probabilidad de que no de cada individuo, de cada muestra, ¿cierto? Es 1 sobre el total. Por ejemplo, en este caso era 1 sobre 9.800 y tantas muestras. La probabilidad de esa muestra. ¿Está claro? Bueno, y aquí tenemos gráficamente lo que le acabo de explicar. Yo puedo tener distribuciones de cualquier tipo en la población. Se fijan, no tienen nada que ver con la normalidad. Sin embargo, las distribuciones muestrales, ¿cierto?, empiezan a parecerse normales. En este caso, con n es igual 2, con n es igual 6, con n es igual 30. Y ustedes ven, con 30 ya se ven totalmente normales, independientes, ¿cierto?, de la distribución de la población original. Supongamos que esto fuera edad y esto fuera la frecuencia de la edad en la población, ¿cierto? Cualquiera sea la distribución de la población, la distribución de los promedios es normales. Y sobre esto descansa toda la teoría estadística, ¿ya? Y bueno, y por eso además que se determina que una muestra de tamaño 30 es una buena muestra, una muestra de tamaño grande ya. ¿Está claro? Entonces, mientras más grande sea el tamaño muestreal, más normal va a ser la distribución de los promedios, ¿ya? Y más angosta va a ser también, ¿cierto? Si ustedes pueden fijarse aquí, en el fondo la desviación estándar, ¿cierto? Se aumenta el n, ¿qué pasa? Esto disminuye, ¿no es así? Entonces disminuye, se hace más angosta. Bueno, ¿está claro? Entonces, ahora vamos a calcular el número de muestras, ¿cierto? Pero para eso tenemos que definir primero la población. Y esta es una tarea que a veces es fácil y otras veces no es tan fácil, ¿ya?
La población la definen ustedes, el que investiga, el que define la población. Por ejemplo, los habitantes del Gran Santiago, los alumnos de la USM, los alumnos de Ingeniería Comercial, los alumnos de Econometría, o un conjunto de lotes de producción dentro de una planta, por ejemplo, de producción, en fin, o árboles, ¿cierto? O frutos dentro de un árbol. O sea, hay muchas formas de definir la población. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Si yo tuviera que mostrar el nivel de cloro de mi piscina, ¿ya? El promedio de cloro de la piscina, ¿cuál sería la población? Su piscina, ¿no? Claro, pero El agua de Los la litros que piscina. pueda sacar. los litros por ahí andamos, sí, efectivamente, tiene que ver un poco con qué voy a muestrear yo, ¿cierto? En esos casos. Por ejemplo, supongamos que usted va a usar una taza, ¿ya? Entonces, una taza, ¿cuánto tiene? 200 cc, ¿no así? Más o menos, depende de la taza, ¿eh? Pero digamos 200 o 250, un tazón tal vez, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo tengo una piscina de 6 por 3 son 18 y de 1 metro de profundidad, tengo 18 metros cúbicos, tengo 18.000 litros, ¿ya? Entonces, fíjense que en ese caso sería el conjunto de volúmenes de agua que yo podría sacar con una taza desde la piscina, ¿ya? Porque ¿qué es lo que voy a hacer yo en la práctica? Voy a sacar con la taza, voy a sacar varios lugares de la piscina. Se supone que está homogénea, pero bueno, las bombas a veces no homogenizan muy bien. Entonces yo podría tomar a diferentes profundidades, diferentes lugares, ¿cierto? Volúmenes de agua, ¿no es así? Supongamos voy a tomar 10 volúmenes, ¿ya? El n es igual a 10, ¿cierto? Ese sería el n minúscula. Entonces, la población sería técnicamente, si yo tuviera una piscina de 18.000 metros cúbicos, o sea, perdón, 18.000 litros, 18 metros cúbicos, vamos a hacerlo por 0,25 litros, un cuarto de litro cada taza, punto 25. Estamos hablando de 72.000 volúmenes de suelo. Ese es de agua, perdón, volúmenes de agua. ¿Se entiende? Entonces, en algunos casos no es tan evidente. Aquí tengo otro caso. Imagínense que yo quiero analizar el nivel, el promedio de cadmio, un metal pesado, ¿cierto?, en los jardines de la universidad. El cadmio es un metal pesado y supongamos que ahí se descubre que en nuestros jardines, ¿cierto?, donde ustedes se han tirado muchas veces ahí a descansar entre los dos edificios, el A y el B, ¿cierto?, tienen metales. Yo quiero saber cuántos metales tienen. Entonces, ¿cuál es la población ahí? Uno podría decir los jardines, ¿cierto? Pero eso es muy amplio. Entonces, otra vez, si yo voy a usar un instrumento que es un barreno, como un tubo, ¿cierto?, para sacar la muestra, fíjense que la población sería un conjunto de volúmenes de suelo tomados con un barreno tipo tubo en un área determinada. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera un barreno de 2 centímetros de diámetro, en una hectárea, en 10.000 metros cuadrados, tendría 31 millones de posibles barrenazos, uno al lado del otro, ¿cierto? De esta población, eh, yo voy a tomar algunos individuos, ¿cierto?, a través de una muestra. ¿Se fija? Y estos individuos van a ser analizados para cadmio de acuerdo a procedimiento estándar. ¿Se entiende? Entonces la población no es tan evidente, ustedes tienen que pensar un poquito cuál es su población. Bueno, después obviamente ustedes hacen su muestreo y calculan estadísticos sobre la población, eso lo vamos a mirar. Y un estadístico que es clave en la cantidad de muestras es la varianza, ¿cierto? La varianza, ¿cierto? Mientras más variable sea la propiedad o el atributo o la variable, valga la redundancia, mientras más variable sea la variable, más muestras necesitan. Ahora, existe una medida estandarizada de varianza, ¿cierto?, que es el coeficiente de variación, y que este lo usamos mucho para comparar peras con manzanas, ¿cierto? Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué varía más? ¿El peso de los alumnos del curso de econometría o la estatura de los alumnos del peso de econometría, del curso de econometría? La estatura de los alumnos del curso de econometría. ¿Qué varía más?
Si yo lo hiciera en base a varianza, depende, ¿cierto? La varianza depende mucho de las unidades que utilicemos. Por ejemplo, la estatura, ¿en qué la vamos a medir? ¿En centímetros o en metros? ¿En metros? Ya, supongamos que lo ponemos en metros, 1,7 metros, 1,5 metros, 1,4 metros, ¿cierto? Por ejemplo. Y el peso ¿En kilos? en kilos, ¿cierto? ¿Y cuáles serían los valores de peso más o menos que uno podría esperar? 40, 50, 80, 100, ¿cierto? Estamos hablando. Entonces comparen los órdenes de magnitud. Uno está en 40, 80, 50 y el otro está en 1,7, 1,4, 1,9, 2 metros tal vez, el más grande, ¿cierto? ¿Cuál tiene números más grandes en este caso? ¿En el peso? El peso, claro. Y en general, eso a veces falla, por eso le digo, y en general, cada vez que ustedes tienen números más grandes, la varianza tiende a ser más grande. Entonces, por eso es que yo no puedo comparar propiedades o atributos o variables en base a la varianza, ¿ya? Porque por un tema matemático, ¿cierto? Mientras más grandes sean los números, en general la varianza es mayor, ¿ya? O sea, yo sé a priori que una variable que está medida en kilos en este caso, estamos hablando de 80 kilos, 100 kilos, 50 kilos, va a tener mayor varianza posiblemente que la medida en metros, ¿ya? Eso por un tema matemático. En general, ¿eh? Se da a veces que no es, pero en general sí. Entonces, para evitar esos problemas, yo uso esta medida estandarizada de varianza, que es el coeficiente de variación, que es la desviación estándar partido por el promedio. Ya, vamos a conversar un poquito más de esto después, ¿ya? Pero si yo quiero comparar entre variables, ¿cuál es la más variable debería estandarizar? Bueno, veamos cómo determinamos el número de muestras. Tenemos dos posibilidades, ¿cierto? Tenemos una posibilidad de usar esta muestra, esta fórmula que ustedes la ven aquí, que dice que el número de muestras, esto considerando por supuesto que se van a muestrear al azar, ¿ya? Es igual a t cuadrado, esto de la tabla de t, ¿cierto? La distribución de t, por s cuadrado, que es la varianza, dividido por el error esperado, ¿ya? El error esperado. ¿Está claro? Y si ustedes se fijan, mientras mayor sea la varianza, más muestras necesito. Mientras más pequeño sea el error, más muestras necesito, ¿cierto? ¿Está claro? Ahora, ¿por qué deberíamos usar esta fórmula? Porque en general la varianza de la población es desconocida, ¿no es así? Entonces hay gente que usa esta otra fórmula, que ustedes la ven, que es la misma anterior, pero con Z, ¿ya? Pero no sé si recuerdan, en el caso de Z, la varianza tiene que ser conocida, ¿ya? Normalmente cuando usamos esta fórmula, que es similar a la anterior, el n es un poquito subestimado, ¿ya? Y aquí se asume obviamente que S es conocido. Acuérdense, cada vez que usamos Z es porque se supone que conocemos la varianza, ¿ya? Ahora, dígame, Matías. Profe, ¿qué era la T en la primera? El T de tabla, ¿cierto? El T de la distribución de T. Ya lo vamos a aprender a usar, ¿ya? Ah, ¿Está claro? Y este sería el Z de una distribución de Z, ¿ya? De acuerdo al nivel de confianza, por supuesto. ¿Ya? Bueno, esos son, esta fórmula que le estoy mostrando son para variables del tipo cuantitativo, ¿ya? Por ejemplo, peso, estatura, ingresos, qué sé yo, nivel de cadmio, lo que sea, ¿ya? Pero existe también una fórmula que es la misma que está aquí. Esta es para cuantitativos. Está expresada de otra forma, no, pero es la misma. Pero también existe otra fórmula, que es la que está aquí abajito, con proporciones, ¿ya? En este caso, por ejemplo, este se usa mucho para encuestas. Supongamos que vamos a encuestar
para una segunda vuelta presidencial, ¿ya? Y uno también la podría usar aquí con TEA, obviamente. Pero si ustedes se fijan aquí, aparece este pi, y este pi es la probabilidad. Por ejemplo, si yo no tengo claro quién va a ganar, pongo 0,5 aquí, ¿ya? Y aquí pongo el margen de error, que sé yo, ahí me sale el número de muestras. Ya les voy a enseñar cómo funciona esto. Así que tenemos básicamente dos fórmulas, una que son estas dos para variables cuantitativas y esta que está aquí, y que es para variables, para proporciones, básicamente. ¿Ya? O probabilidades, si ustedes quieren. Se usa también para control de calidad, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un control de calidad, un producto pase el control de calidad en Nestlé? ¿Es alta o es baja la probabilidad? Yo creo que es alto, ¿no? Es alta, claro. Y si comparamos esa probabilidad con una planta artesanal que hace quesos en la zona de Ovalle, queso de cabra, claro, posiblemente, ¿cierto?, la probabilidad que pase el control en un queso de la zona de Ovalle, queso de cabra, es más baja, ¿cierto? Entonces, claro, ahí se requerirían más muestras. Mientras más alta sea la probabilidad de que, por ejemplo, un candidato gane, usted necesitaría menos muestras para probar eso. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces lo que se determina es el número de muestras, ¿cierto? Ya sea por este método o por este. Y después uno podría hacer algunas correcciones por tamaño de la población, ¿ya? Pero tengo que decirle antes que eso, que en general el tamaño de la muestra es independiente del tamaño de la población. Ya, por ejemplo, si ustedes se fijan en esta fórmula, en ninguna parte aparece el tamaño de la población, ¿cierto? El número de muestras depende de la varianza y del error, pero no depende del tamaño de la población. Sin embargo, hay muchos investigadores que les gusta corregir por tamaño de población, siempre cuando se conozca la población, ¿cierto? Para poblaciones finitas. Entonces ustedes calculan su n inicial y después corrigen por el tamaño de la población. Y se van a dar cuenta en realidad que las correcciones son bastante menores. O sea, hace alguna corrección, pero entre paréntesis, si queremos hacer una encuesta presidencial, por ejemplo, en Chile, ¿cuántos individuos muestramos más o menos, creen ustedes? Tienes una cifra, alguien por ahí. ¿Cuántos individuos creen que se muestrean? 1500. Sí, 500, entre 500 y 1000. En realidad incluso menos, 300, entre 300 a 600 individuos puede ser. Y si quisiéramos hacer la misma encuesta en Estados Unidos, es exactamente lo mismo, porque el tamaño de la muestra es independiente del tamaño de la población, independiente de que nosotros podamos hacer alguna corrección después, ¿ya? Bueno, si nosotros quisiéramos hacer un modelo absoluto, y esto yo lo hice, ¿cierto?, considerando el coeficiente de variación y un error de estimación del 10%, tenemos esta función, ¿cierto?, donde aparece el coeficiente de variación de la variable que queremos medir, y después tenemos el número de muestras. Si ustedes pueden ver aquí, si yo tengo, por ejemplo, un 20% de coeficiente de variación, necesitaría 20 muestras, ¿cierto? Mientras mayor sea el coeficiente de variación, más muestras necesito. Ya, esta es una fórmula, es una función absoluta, ¿cierto? Porque yo entro con coeficiente de variación directo aquí nomás, ¿ya? ¿Vale? Pero vamos a aprender a calcular este es el ejemplo que vamos a hacer ahora. Dice, se desea estimar el promedio del peso de la población de estudiantes del campus Vitacura con una probabilidad del 95% y un nivel de exactitud de 5 kilos. Ese es el error, ¿ya? ¿Está claro? Y la única información que tengo yo es algo que ustedes podrían estimar, ¿cierto? Si yo les preguntara, oye, ¿cuánto variará el peso de los alumnos del campus Vitacura? Este es algo que ustedes pueden estimar, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, entre 40 y 100 kilos, tal vez, ¿ya? Otra forma
esta es finalmente una medida de varianza que se requiere en la fórmula, no sé si se acuerdan. En esta fórmula se requiere la varianza. Entonces yo la puedo sacar del rango. Lo otro que podría hacer también es tomar algún estudio anterior que hizo lo mismo y buscar esta varianza, ¿cierto? Y ponerla ahí, ¿ya? Pero en este caso, nosotros podríamos usar un rango arbitrario, ¿cierto? Entre 40 y 100 kilos es posible, ¿cierto? Entre varones y mujeres, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, abran su Excel. No sé si lo están viendo, pero por si acaso. Entonces, fíjense que lo que tenemos es lo siguiente. Dice que el mínimo de peso son 40 y el máximo son 100. ¿Ya? Por lo tanto, el rango es la diferencia, ¿cierto? Es el rango, ¿no es así? Bueno, después, mínimo, máximo y el rango. Después tenemos que el error, el E de la fórmula, ¿cierto? Lo vamos a poner un poquito más bajito aquí. Son 5 kilos. En este caso nos habían dado el error. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Entonces, fíjense, lo primero que necesitamos en esta fórmula, no sé si se acuerdan, la fórmula era, vamos a poner por aquí, que el número de muestras es igual a t cuadrado, vamos a poner aquí, t al cuadrado por s al cuadrado dividido por e al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿cierto? T cuadrado por s cuadrado. Bueno, tengo solamente el error, me falta el t y el s, pero yo tengo el rango, ¿cierto? La diferencia entre el mínimo y el máximo. Bueno, resulta que si nosotros suponemos que la distribución es normal, la distribución del peso es normal, yo puedo calcular la varianza, el s, al cuadrado, ¿cierto? Lo puedo calcular como rango dividido por 4 al cuadrado. Esa es la varianza. Rango dividido por 4 al cuadrado. ¿De dónde viene eso? Viene, no sé si se acuerdan ustedes de la distribución normal, pero si yo tengo una distribución normal, ya, yo tengo aquí mi promedio, tengo una desviación estándar aquí y dos desviaciones estándar aquí, menos 1 y menos 2, ¿cierto? Por acá. ¿Está claro? Y ahí tengo el 90 y tantos por ciento, los 99%, 98%, no me acuerdo bien cuál es el porcentaje, pero un alto porcentaje. Entonces, fíjense, si yo pongo aquí el mínimo, ahí, y el máximo ahí, ese es el rango, ¿cierto? La diferencia. En el fondo, si tomo ese rango, lo divido por 4, tengo la desviación estándar, ¿sí o no? Rango dividido por 4 es la desviación estándar y al cuadrado es varianza. Ya, eso es. Bueno, entonces tenemos la varianza y ahora lo que nos falta es el t. Pero tenemos un pequeño problema porque el t depende de n. Entonces lo que hay que hacer para aplicar esta fórmula tenemos que iterar. ¿Y cómo vamos a iterar? Acuérdense que el t de tabla depende del n. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí n, vamos a poner un n arbitrario, después vamos a poner los grados de libertad que son n-1 para calcular el t. Ya. Vamos a poner el t de tabla y finalmente el n calculado. Entonces lo que vamos a hacer acá es dar un n arbitrario. Ustedes pueden partir con 10, por ejemplo. ¿Ya? Los grados de libertad son 10 menos 1. Y con esos grados de libertad yo voy a calcular el t de tabla, ¿cierto? Con 9 grados de libertad me voy a meter, y un 95% de confianza, ¿cierto? Me voy a meter una tabla y voy a sacar el t. ¿Cómo lo saco? En Excel están todas las tablas. En este caso vamos a usar la función invertido t de 2 colas, esa es.
como yo tengo un 95% de confianza, aquí pongo 0,05 y los grados de libertad, ¿cierto? Que están aquí en H2, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces, para n es igual a 10, tenemos 9 grados de libertad y este es el t. ¿Ya? Y por lo tanto, yo puedo calcular ahora, conozco el t, conozco el s, conozco el error, puedo calcular, ¿cierto?, el n. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner t cuadrado por s cuadrado, que lo voy a fijar con F4, ¿cierto? Y dividido por el error, que tiene que estar fijo. Ups. Se me borró. El error al cuadrado, fijo. Y esto, por supuesto, fijo. ¿Está claro? Y si ustedes se fijan, yo entré con 10 y me dio 46. Por supuesto que no está bien, tenemos que seguir iterando. Vamos a poner aquí 11, ¿cierto? Vamos a copiar esto hacia abajo. Ustedes ven 45 y ustedes ven ahí. Y vamos a empezar a copiar esto hacia abajo. Hasta que el n de entrada sea igual al n de salida, y esto más o menos son 37 muestras. ¿Ya? ¿Está claro? O sea, el problema que tenemos acá es que el t depende del n, por lo tanto tenemos que iterar, ¿cierto? Ir probando de manera tal que el n de entrada sea igual al n de salida. Esto ustedes podrían hacer un pequeño programita incluso, ¿cierto?, para hacerlo. Pero en la práctica necesitaríamos 37 muestras, ¿ya? Con 5 kilos de error. Profe, Dígame. ¿cómo se acaba el T? El t tiene que usar la función invertido t de 2 colas. Este es como meterse una tabla de t, ¿cierto? Cuando ustedes buscaban con 005, ¿cierto? Y después buscaban con los grados de libertad, ¿se acuerdan? Lo mismo. Ahí, invertido t de 2 colas, donde tienen 005 y con los grados de libertad, ¿cierto? Y esto va cambiando. Ustedes ven, a mayor grado de libertad, el t va cayendo, obviamente. ¿Se fijan? Bueno, y aquí necesitaríamos 37 muestras. O sea, ese sería el tamaño muestral. Ahora, fíjense lo que pasa. Si ustedes quieren, en general, lo que uno hace es que si yo conozco el rango, ¿cierto? Puedo calcular, por supuesto, la desviación estándar, pero también podría calcular un promedio estimado, ¿cierto? Un promedio estimado, el promedio de la población. ¿Cuál sería? El promedio entre 40 y 100, ¿cierto? El valor central, ¿no? Así, ahí está, 70, ¿ya? Entonces, estos son 70 kilos. A todo esto, ¿cuáles son las unidades de varianza aquí? 225, ¿qué? Kilo al cuadrado, ¿cierto? Efectivamente, son kilos al cuadrado. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, fíjense, normalmente nosotros lo que hacemos, calculamos el promedio estimado y le aplicamos un 10% de error sobre ese promedio estimado. ¿Ya? Eso por punto 1. Miren cómo va a cambiar aquí el n, si yo usara el 10% de error. ¿Cuántas muestras necesitamos? Alrededor de 20 muestras, ¿se fijan? No sé si se fijan. Cuando yo estimé el promedio aquí, ¿cierto? Y usé el 10%. Bueno, en resumen, ¿qué necesitamos para usar esta fórmula? Necesitamos conocer algo de varianza. En este caso podríamos estimar el rango. Si yo no tengo ninguna medida de varianza,
de algún estudio anterior, qué sé yo, yo podría usar el rango. Y por ejemplo, si tuviéramos que determinar el nivel de cadmio en el suelo, como en el ejemplo que les había mostrado anteriormente, y yo no tengo idea cuál es la varianza del cadmio en el suelo, tengo dos alternativas, ¿cierto? Mirar algún artículo que haya hecho un trabajo de cadmio en el suelo y buscar esa varianza, más o menos, para reemplazarla en mi fórmula, o ir donde un profesor experto, ¿cierto? En alguna universidad del país, en la Santa María o en otra, y preguntarle, oiga, profesor, ¿cuál serían los valores, el rango de valores esperados de cadmio en los suelos de Santiago? Y con eso podrían tener una idea de la varianza. ¿Está claro? Esto es lo que hay que hacer básicamente. Ahora, para terminar, les quería comentar qué pasa si yo uso la otra fórmula. En vez de usar T, uso Z, ¿cierto? La fórmula sería Z cuadrado por S cuadrado dividido por E cuadrado, ¿cierto? Vamos a usar los mismos números que están acá, con 10% de error, ¿cierto? Habíamos dicho que este usaba 20. Vamos a calcular. ¿Cuál es el Z que necesitamos aquí? Necesitamos sacarlo de la distribución de Z, ¿cierto? Y esa es invertido normal estándar, esa es la función. Y aquí tiene que poner la probabilidad acumulada. Ya, como yo quiero 95% de confianza, ¿cierto? Quiere decir que tengo 5% en ambos lados, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tengo que poner, como es la acumulada la que se usa aquí, tengo que poner 0,975. Ya. O sea, acumulado tengo hasta 0,975 y eso me da el famoso 1,96 que ustedes se acuerdan seguramente de su curso de probabilidad. Entonces voy a reemplazar ahora, voy a poner 1,96 al cuadrado por la varianza y dividido por el error, perdón, que es este, al cuadrado. Y ustedes ven que nos dio un poco más bajo, nos dio 18 muestras. Y ese es un problema que tiene, se puede usar esta fórmula también, pero siempre tiende a subestimar. ¿Ya? Nos dio 18 y la verdad que eran 20. ¿Está claro? Y obviamente si ustedes cambian aquí el número, supongamos que yo quiero, en vez del 10% de error, quiero 5% de error, quiero estar mucho más cerca. Mira lo que pasa. Me quedé corto, tengo que seguir, ¿cierto? Necesito no sé cuántas muestras, como 70 y tantas muestras. A ver cuántas necesitamos. Acá está. 73 muestras necesito. Solamente por haber cambiado, ¿cierto? El error de estimación, ¿cierto? En vez del 10% al 5%. Y ahí está lo que pasa. Siempre subestimo un poquito el Z. También funciona. Bueno, jóvenes, vamos a quedar hasta aquí. Ya les voy a estar avisando. La ayudantía, de todas maneras, ya estamos programados para partir la otra semana, así que el día miércoles vamos a tener clase completa, ¿ya? Así que, por favor, practiquen este cálculo de número de muestras. Después traten de hacer la corrección por tamaño de población, pensando, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de hacer de una población de 1500 alumnos, o sea, el N grande sería, por ejemplo, 1500, pensando en el campus, ¿ya? Y vean cómo se corrige este N calculado cuando corregimos por población. Vamos a tener una tarea sobre muestreo que va a abarcar básicamente las dos cositas que vimos hasta ahora, que son el cálculo del número de muestras usando este tipo de fórmulas y también algo de muestreo de sorteo, tal como lo habíamos visto en las clases anteriores. Bueno, jóvenes, los tengo que dejar. Me hubiera quedado entretenidísimo acá, pero que tengan buena mañana. Nos estamos viendo.